Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro curso de lectura crítica de ensayos clínicos aleatorizados. En el ejemplo que venimos desarrollando hemos visto que los pacientes que usaron la asociación hidrocortisona con fluorocortisona tuvieron una mortalidad del 43%, mientras que los pacientes que utilizaron placebo tuvieron una mortalidad que no fue la misma, fue del 49,1%, es decir, un poco mayor. Nos preguntamos, ¿esta diferencia en la tasa de mortalidad de un grupo respecto del otro, por qué se ha producido? ¿Fue por el fármaco en estudio? ¿O pueden haber otro tipo de explicaciones que den cuenta de esta diferencia? En la historia de las ciencias de la salud han habido varios paradigmas o formas de tratar de explicar la causalidad. Hay algunas explicaciones que tienen que ver con la divinidad, motivo por el cual cualquier evento es explicado por una fuerza divina, es decir, Dios produjo este evento. Otras explicaciones causales tienen que ver con la proximidad temporal o espacial. Y de esta forma, por ejemplo, aparecía un cometa y luego del cometa se evidenciaba una epidemia y se entendía que la causa de la epidemia era el cometa. Las explicaciones causales por proximidad geográfica o espacial se relacionan a aquellas que atribuyen a un factor cercano a la producción de un evento la causa de ese evento. Entonces, personas que viven cerca de un transformador de energía pueden pensar que la causa de, por ejemplo, un cáncer es producido por la cercanía de este transformador. En los siglos pasados, las teorías que explicaban la ocurrencia de enfermedades era la teoría miasmática, por la cual entidades ingresaban a nuestro cuerpo y producían enfermedades. La teoría microbiana en su momento también trató de explicar todas las enfermedades a punto de partida de microbios, que luego cuando en los años 40-50 comenzamos a observar la endemia de enfermedades crónicas, este tipo de explicaciones cayeron en desuso. Entonces, ¿cómo explicamos la causalidad de un evento en epidemiología? Lo hacemos mediante el concepto de asociación causal. Causalidad en epidemiología requiere que se cumplan varios criterios, pero el primero de todos, y aquí comienza todo, es la presencia de una asociación. ¿Y a qué llamamos asociación? Aquella situación donde al modificar la frecuencia de un factor se produce un cambio en la frecuencia de un evento. Como ustedes ven en esta diapositiva, a medida que aumenta la cantidad media de cigarrillos que se fuman por día, aumenta la tasa anual de muerte por cada 1000 hombres. Es decir, la cantidad media de cigarrillos fumados por día no le es indiferente a la tasa anual de muerte por cada 1000 hombres. Al variar una, varía la otra. Este es un ejemplo de una asociación. Les voy a mostrar otro ejemplo para que pensemos cuál es el alcance y también los límites del concepto de asociación. La tasa de mortalidad de las cirugías del Dr. A es del 80%, en tanto que la del Dr. B es de solo el 1%. ¿Esto implica que el Dr. A es un asesino y debe ir preso? En nuestro ejemplo, hay una diferencia en la tasa de mortalidad entre las personas que utilizaron los fármacos en estudio versus los que utilizaron placebo, porque 43 es menor que 49,1%. Entonces, al haber cambiado la presencia de un factor, se observa una variación en la frecuencia del fenómeno, en este caso, tasa de mortalidad. ¿Esta diferencia es atribuible a los fármacos que se están estudiando? ¿Esta asociación es causal? Esa es la pregunta que tenemos que responder cuando analizamos críticamente un ensayo clínico aleatorio. Y tenemos que saber que no todas las asociaciones son causales, porque nos debemos preguntar si los resultados obtenidos se atribuyen al fármaco en estudio, en este ejemplo, o a la intervención del azar, a la intervención de sesgos o a la intervención de factores de confusión. Una de las competencias que tenemos que desarrollar cuando leemos críticamente los ensayos clínicos aleatorios es justamente esto: diferenciar una asociación causal de una asociación producida por alguno de estos tres factores: azar, sesgos o factores de confusión. El error aleatorio se estima con el valor de la P
y con los intervalos de confianza al 95% que vamos a estudiar más adelante en este curso. Es por eso que estos autores presentan estos resultados y los acompañan con estas dos herramientas, el valor de la P y los intervalos de confianza al 95%. Más adelante les voy a enseñar cómo se interpretan estos estadísticos. Los sesgos son errores sistemáticos que pueden ocurrir en cualquier estudio científico y existen dos grandes grupos de sesgos, los sesgos de selección y los sesgos de información. En un trabajo analítico es deseable que los grupos que se estudian y que se comparan sean lo más similares entre sí, excepto por aquello por lo cual se diferencian. Es decir, en este ejemplo, quisiéramos que los pacientes que utilizaron la asociación hidrocortisona-fluorocortisona comparados con los que utilizaron placebo solo se diferencian por el uso de la asociación en estudio, pero que las demás características sean similares para que cualquier diferencia que se observe pueda ser atribuida al fármaco en estudio y no a otra circunstancia. Y los sesgos de información se producen cada vez que se obtiene una información de manera diferencial entre uno u otro grupo que se está estudiando. Esto vamos a estudiar más adelante en otro módulo de este curso, pero acá se los adelanto para que los tengamos en cuenta. Para controlar sesgos tenemos que tener en cuenta algunas de estas herramientas, que son la selección adecuada del diseño de estudio. Hay algunos estudios que son más propensos a sesgos y a ciertos tipos de sesgos que otros. Por ejemplo, el estudio de casos y controles es muy propenso al sesgo de memoria. Hay que verificar que los investigadores tengan criterios uniformes en relación, por ejemplo, a cómo se van a formular las preguntas o a cómo se van a registrar los datos. También es recomendable realizar un estudio piloto para poner a prueba todos los instrumentos y procedimientos que se van a realizar en un estudio. Y por último, realizar auditorías en relación al control de la calidad de los datos que se vayan obteniendo. A veces, en los trabajos de investigación, se producen interferencias en los resultados debido a factores de confusión. Un factor de confusión es una variable que distorsiona la medida de la asociación entre otras dos variables. Y como resultado de la presencia de esta variable de confusión, puede ocurrir que aparezcan asociaciones que en realidad no existen, o que se atenúe una asociación real e incluso que se invierta el sentido de una asociación. Lo voy a explicar con un ejemplo para que sea más fácil de entender. Si quisiéramos conocer si el café causa cáncer de pulmón, posiblemente encontraríamos que existe una asociación entre el consumo de café y el cáncer de pulmón. Pero deberíamos considerar si el tabaquismo no está operando en esta asociación como un factor de confusión, porque sabemos que las personas que consumen café también suelen fumar más que aquellas que no consumen café, y el cigarrillo es un factor muy conocido asociado a cáncer de pulmón. Por lo tanto, si no se tiene en cuenta en este ejemplo al cigarrillo como un posible factor de confusión en la asociación entre consumo de café y cáncer de pulmón, podríamos cometer este tipo de error. Los factores de confusión se controlan tanto en el diseño como en el análisis por estos métodos. Es por eso que tenemos que tenerlos en cuenta al momento de recolectar la información para después poder aplicar alguno de estos métodos de control. Observen que en la tabla 1 de todos los trabajos científicos, y este es el ejemplo del trabajo que estamos utilizando, se presentan las características generales de las personas que utilizaron placebo y de aquellas que utilizaron hidrocortisona con fluorocortisona, para que podamos comparar si la distribución de las principales variables que podrían explicar el evento en estudio, que en este caso es la tasa de mortalidad, son similares entre uno y otro grupo. Entonces tenemos que fijarnos si la distribución de estas variables son similares en ambos grupos, para que después no pensemos que en un grupo existió mayor mortalidad que en otro a causa de, por ejemplo, la edad. La edad es un factor de riesgo conocido para mayor mortalidad. Entonces nos interesa saber que la edad de ambos grupos sea similar. Y en este caso es similar,
porque en ambos grupos la media de edad es de 66 años, más o menos 15 años en el placebo y más o menos 14 años en el grupo que está recibiendo la asociación que se está estudiando. Y así tenemos que ver si las otras variables se distribuyen de una manera similar, aquellas que también podrían explicar una mayor mortalidad. Y en el examen de esta tabla 1 vemos que ambos grupos son bastante similares en términos de otras variables que podrían explicar la mayor mortalidad en uno o en otro grupo. Y este justamente es el efecto que produce la aleatorización de los pacientes, porque en tanto los pacientes son sorteados para que se distribuyan en una u otra rama del estudio, se minimiza la posibilidad de que se concentre en un solo grupo pacientes que tengan una característica más o menos desfavorable respecto del otro grupo. Muy bien, en la próxima unidad vamos a comenzar a estudiar cómo se calculan las mediciones de un ensayo clínico aleatorio y cómo se interpretan. Los esperamos en esta próxima unidad.